Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy, viernes 12 de noviembre, hablando de teoría general del proceso. En la clase anterior estuvimos hablando acerca de la admisión de la demanda. Estamos hablando del tema de los actos de iniciación del proceso y mencionamos qué ocurre cuando se presenta la demanda al juzgado, que entonces el juzgado pasa de la etapa de admisión de la misma. En esa, el juez tiene tres posibilidades: admitir, inadmitir o rechazar la demanda. Y estuvimos mirando cuáles eran las causales de inadmisión, cuáles eran las causales de rechazo y cuáles eran los efectos de la admisión, entre ellos que se debía notificar al demandado la demanda para poder continuar con la misma. Y una vez notificada al demandado, se le concedía el término de traslado, que dijimos que equivalía a 20 días, en regla general, pero que podría ser diferente dependiendo de la clase de proceso. Y vimos dos ejemplos en los cuales era diferente el término. ¿Listo? Y posteriormente dijimos que íbamos a hablar de la contestación. Mencionamos que la contestación es el acto por medio del cual se vincula el demandado al proceso, que también es un acto formal, ya que su contenido está regulado dentro del Código General del Proceso, que exige que se contenga ciertos requisitos específicos para que la demanda sea efectivamente una demanda válida. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a revisar en específico el contenido de la contestación. La contestación está regulada en el artículo 96 del Código General del Proceso, y si graficamos ese artículo 96, nos da, o al menos a mí me da un mapa de esta naturaleza. Empecemos por el primer escalón de arriba a la izquierda, el naranja, donde dice los nombres e identificaciones de las partes, los nombres e identificaciones de las partes. Al igual que en la demanda, donde en la introducción también es necesario mencionar los nombres e identificación de las partes, aquí opera de la misma forma y se debe mencionar el nombre e identificación del demandado. Si esta persona es una persona jurídica o si es un menor de edad, entonces también se debe mencionar el nombre del representante legal de este y el número de identificación de ese representante legal. ¿Listo? Y posteriormente, en el siguiente punto, se me habla del primer punto clave, que es el pronunciamiento expreso frente a las pretensiones. Habíamos dicho que en la demanda se deben poner las pretensiones de manera clara, concisa y tienen que estar organizadas y numeradas. Esto debido a que en la contestación es obligatorio que el demandado se pronuncie acerca de cada una de las pretensiones para que mencione si se allana o si se opone. Si se allana, si hace un allanamiento, esto implica la aceptación de la pretensión y por consiguiente la aceptación de la consecuencia que trae la pretensión. ¿Sí? Pagar o hacer o en fin, lo que sea. El allanamiento tiene que hacerse de manera expresa y decirse si hay un allanamiento total a todas las pretensiones o si hay un allanamiento parcial. Es decir, solamente se aceptan alguna o algunas de las pretensiones, no todas. Si hay un allanamiento total, si el demandado se allana a todas las pretensiones, el proceso se debe terminar por sentencia anticipada. Porque ¿para qué vamos a continuar con el proceso? ¿Para qué vamos a hacer audiencia, practicar pruebas, si el demandado ya aceptó lo que dice el demandante? Entonces, el proceso se termina y el juez pasa a dictar sentencia anticipada y colorín colorado. Si hay un allanamiento parcial,
que es el otro evento, donde se acepta una sola pretensión o unas solas pretensiones, no todas, unas cuantas de las que están. Entonces, frente a esas pretensiones, se acaba el proceso, no se discute más. Pero frente a las que no hubo allanamiento, frente a esas pretensiones, el proceso continúa. Y se practican pruebas y se va a la audiencia y en la sentencia el juez se remite a las que ya se había allanado y falla de conformidad y frente a las que no, dependiendo de lo que se logró practicar en las pruebas y demás, pues el juez de igual forma toma una decisión al respecto. ¿Listo? Entonces, una de las posibilidades que tiene el demandado frente a las pretensiones es el allanamiento, la aceptación de la pretensión. La otra posibilidad es la oposición. Él se puede oponer a las excepciones, decir que no las acepta. En cuyo caso, el proceso tiene que continuar y deben practicarse las pruebas que sean necesarias para que en la sentencia el juez pueda emitir un concepto y pueda resolver el conflicto. Siguiente punto. El pronunciamiento expreso frente a los hechos. El demandado debe pronunciarse frente a cada uno de los hechos de la demanda, razón por la cual también están numerados. Entonces hay que decir, el hecho primero es cierto, el hecho segundo es cierto, el hecho tercero es falso, el hecho... ¿Ya? Frente a cada uno de los hechos de la demanda, no es necesario volverlos a copiar. Para eso están numerados. Entonces usted solamente dice, el hecho primero es cierto, el hecho segundo. Frente a cada uno. Si el demandado no se pronuncia frente a alguno de los hechos, opera el fenómeno de la confesión ficta que hablábamos ayer. Está en el artículo 97. Mire que dice, la falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella harán presumir ciertos esos hechos. Entonces hay que referirse a todos. Y aquí el demandado tiene tres posibilidades. Decir que el hecho es cierto, decir que el hecho es falso o decir que no le consta el hecho. Pero si dice que el hecho es falso o que no le consta, tiene que manifestar las razones por las cuales es falso o las razones por las cuales no le consta. Entonces no basta solamente con decir este hecho es cierto o este hecho es falso. Hay que decir las razones por las cuales. ¿Listo? Profe, Dígame. en una contestación también puede decir es parcialmente cierto. Sí, porque usted puede decir esta parte del hecho, esto es cierto, pero esto otro no es cierto. Y es muy común que haya esa respuesta. Pero entonces, frente a lo que no es cierto, tenés que decir por qué no es cierto, porque si Total. no, se presume cierto. ¿Listo? Ujú. Entonces, sí, de hecho es muy común. O que se combine. Esta parte es cierta. Esta parte es falsa. Y esta otra no me consta. Porque la prueba no estaba ahí, porque eso es una apreciación personal o por cualquier otra circunstancia. ¿Listo? La clave es que frente a cada hecho haya un pronunciamiento. Y aquí es donde usted tiene que ser hábil, porque recuerde que los hechos son el fundamento de las pretensiones. Entonces, si usted no se pronuncia frente a los hechos, estos serán ciertos y le conceden la pretensión a la persona. O sea, todos los hechos le dice es cierto, es cierto, es cierto. Usted mismo se está clavando. Es como allanarse. Si todos los hechos son ciertos, las pretensiones tienen fundamento y si tienen fundamento, pues el juez las tiene que dar. Entonces la cuestión es hacer un pronunciamiento. Y aquí hay que, volvemos a lo mismo que dijimos, ser claro.
para que el juez entienda de qué es que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, fácil. Pronunciarse diciendo si es cierto, si no es cierto, si no le consta, y en los últimos dos casos que no es cierto, no le consta, decir las razones por las cuales. Tan simple como eso. Siguiente punto. Las excepciones de mérito. Resulta que el demandado tiene dos mecanismos para defenderse: las excepciones previas y las excepciones de mérito. Las excepciones previas atacan el proceso, manifestando que el proceso no se puede llevar a cabo, que el juez no puede tramitar el proceso, o que ese juez en específico no lo puede hacer, sino que lo tiene que hacer otro. La excepción previa no intenta demostrar que el demandado tiene la razón, no intenta demostrar que el demandante está equivocado, no. Está diciendo es que ese proceso, de la forma en la que está constituido en ese momento, no es viable y no se puede continuar. No ataca los fundamentos, las razones por las cuales el demandante está pidiendo lo que está pidiendo. Ataca es la forma más que todo. Las excepciones previas, que también se les llama perentorias, son taxativas y están reguladas en el Código General del Proceso, artículo 100. Miremoslas. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda. Primera, falta de jurisdicción o de competencia. Segunda, cláusula compromisoria o compromiso. ¿Qué es eso? Que entre el demandante y el demandado se firmó un compromiso para renunciar a la jurisdicción ordinaria y acudir a un tribunal de arbitraje. Entonces, si nosotros dos pactamos que no vamos a ir donde el juez, sino que vamos a ir donde un árbitro, ¿por qué estás yendo donde el juez? Ese juez deja de tener jurisdicción porque las partes acordaron que él no podía actuar, sino que el que iba a actuar era el árbitro. Tercera, inexistencia del demandante o del demandado. No existe esas personas. Cuarta, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado. Si las personas no están representados en debida forma, el proceso está viciado de nulidad. Por eso dijimos, lo primero es identificar a las partes y si no pueden comparecer por sí mismas, tienen que comparecer a través del representante legal. Pero si está mal representado o no está representado, tenemos un problema formal. El proceso va a salir mal. Toca anularlo. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. El término ineptitud de la demanda se predica de la demanda que no tiene los requisitos que exige la ley, artículo 82, o que las pretensiones están mal acumuladas, artículo 88, que ya lo habíamos visto también. Entonces, si el juez por alguna razón admitió la demanda y le hacía falta un requisito o estaba mal acumulado y el juez no lo vio, el juez no se percató, el demandado actúa, digamos, como un segundo revisor, como un segundo filtro. De modo que si el juez no lo vio, el demandado le puede decir, señor juez, pero es que vos no tenés competencia. Señor juez, pero es que esta notificación está hecha de manera indebida. Señor juez.
en este caso en específico, no tiene todos los requisitos o no está bien acumuladas las pretensiones. Entonces, por eso es que decimos que si el juez es el primer filtro, el demandado es el segundo filtro. Y la idea es que el demandado siempre esté pensando que él también tiene que revisar la demanda de cero. No puede confiar en que el juez admitió y admitió correctamente, porque parte de la defensa es que el proceso esté bien, que no tenga una nulidad futura. Entonces, en caso de que él se percate, la propone como excepción previa. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge, compañero permanente, curador de bienes, administrador. Esto era lo que yo les decía al principio, que uno tiene que manifestar cuál es la calidad jurídica en la que actúa y probarlo, porque de ahí se desprende la legitimación en la causa que me permite efectivamente demandar. Entonces, si yo no demuestro esa calidad jurídica, entonces no estoy demostrando que tengo esa legitimación en la causa que me permite demandar. Entonces, grave el asunto. Séptimo, habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que le corresponde. Esto es muy raro, pero si acaso ocurriere, ahí está. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto. Ya hay un proceso en este momento en curso sobre ese tema. Entonces, eso no se puede llevar a cabo ese proceso porque ya hay uno que está resolviéndose en otro juzgado. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, porque dentro del proceso, si hay litisconsorcio necesario, tienen que estar todos. No puede faltar ninguno. O no haberse ordenado la citación de las personas que la ley dispone citar. Y 11, haberse notificado el auto admisorio de la demanda a una persona distinta. ¿Listo? Entonces, estas son las excepciones previas. Las excepciones previas, como ustedes están viendo, no se trata de decir esta persona no tiene la razón. Está diciendo mentiras. Eso es falso. La ley no dice eso. No. Lo que está diciendo es, este proceso tiene un problema procesal y no puede iniciarse de esta forma. Porque si no, el proceso va a quedar malo, se va a anular, vamos a perder el tiempo. Solo se pueden proponer como excepciones previas las que están efectivamente determinadas dentro del Código General del Proceso, artículo 100, no más. O si alguna norma adiciona al artículo 100. De resto, cualquier otra excepción será una excepción de mérito. Las excepciones previas se proponen en un escrito aparte del de la contestación. Un escrito diferente, en otra hoja. Por eso es que acá en este esquema usted las encuentra aquí al final, en este cuadrito azul, véalo acá, excepciones previas. Entonces ya dijimos que son taxativas, artículo 100, son solo esas. Se proponen en un escrito aparte, atacan la validez del proceso, no si el demandante tiene o no tiene la razón, y el juez las tiene que resolver antes de empezar. Antes de empezar la primera audiencia, de empezar la primera diligencia, el juez tiene que resolver la excepción previa. Porque si la excepción prospera, entonces el proceso no puede continuar en la forma en la que está planteado. Por ejemplo, si el juez no es competente, entonces le toca rechazar la demanda y enviarla al juez competente. Y ahora hablemos de las excepciones de mérito. Las excepciones de mérito lo que pretenden ahora sí es atacar la fundamentación que el demandante tiene en la demanda.
pretende atacar el fondo del argumento. Por eso se llaman excepciones de mérito o fondo. Lo que intentan es desvirtuar las pretensiones, demostrar que el demandante no tiene la razón, que el juez no puede conceder las pretensiones, que no se puede condenar al demandado. Aquí lo que se intenta demostrar es efectivamente que el demandante no puede ganar el proceso, porque está equivocado, porque lo que dice es falso, porque no se presenta de esa manera. Estas excepciones no están reguladas de manera taxativa. Usted las encuentra a lo largo de las leyes, de la doctrina, de la jurisprudencia. Pero yo le propongo la siguiente lista para que usted las copie, de las que yo he recogido por ahí de las investigaciones y de los trabajos que uno hace, de las demandas que uno propone y le contestan o de las contestaciones que uno hace. Estas son las excepciones previas que están en el artículo 100, simplemente lo puse en este gráfico, pero miremos las excepciones de mérito, son estas. Cosa juzgada, que el proceso ya se juzgó, y eso ya se resolvió. Caducidad de la acción, la mencionamos el día de ayer. Transacción, el proceso ya se resolvió por transacción. Falta de legitimación en la causa, la explicamos también cuando vimos al demandante y al demandado y hablamos de la legitimación en la misma, es decir, que usted no tiene el interés legítimo que la ley exige para iniciar el proceso. Prescripción extintiva del derecho u obligación, mencionando que el derecho que se exige está prescrito y ya no se puede reclamar. Conciliación extrajudicial, eso ya se resolvió por conciliación. Compensación, tú me debes, yo te debo, entonces hacemos cruce de cuentas. Pero si hacemos cruce de cuentas, usted no me puede cobrar todo, porque es que para eso fue que cruzamos las cuentas. Pago parcial o total. Me estás cobrando una obligación, pero yo ya la pagué. Eso ya está listo. Entonces, ¿qué me estás cobrando? Y cuando no son obligaciones de dar dinero, sino que son obligaciones de dar, de hacer o no hacer, diferentes a dinero, cumplimiento de lo debido. Es que yo ya cumplí con lo que se adeudaba. ¿Qué me estás cobrando si yo ya cumplí? Nulidad absoluta o relativa. El negocio por medio del cual se está demandando, el negocio que da origen al conflicto, es un negocio nulo. Simulación. El negocio no era cierto, era falso. Cobro de lo no debido. Está cobrando un monto que no existe, que la deuda no tiene fundamento, que la ley no dice que se deba o que nunca se ha generado tal deuda. Condición suspensiva. Los efectos del acto jurídico están suspendidos hasta que se cumpla una condición. Y mientras que esa condición no se cumpla, no se pueden solicitar el cumplimiento de esos efectos del acto jurídico. Novación de la obligación se cambió por otra. Resulta que yo le debía a Edward 80 millones de pesos, pero resulta que Edward se va a divorciar y entonces me dice, profe, ¿usted por qué no me hace el divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal y de lo que me debe? Ahí con eso cuadramos los honorarios. Yo le digo, listo, hágale. Entonces, no vamos la obligación, la cambiamos. Yo ya no le tengo que pagar a él 100 millones, tengo que llevarles el proceso de divorcio y liquidación de sociedad conyugal. Entonces, si me cobra la plata, yo digo un momentico, pero es que la obligación ya se cambió por otra. Usted no me puede obligar a pagar una obligación que nosotros de mutuo acuerdo renovamos, la cambiamos, la novamos. Inexistencia del derecho u obligación. Usted no tiene el derecho para reclamar. O la obligación no existe. Usted no tiene derecho a cobrar porque esa obligación no existe. Inoponibilidad del acto de negocio jurídico. Esto ocurre mucho cuando se hacen compraventas de bienes inmuebles y no se registran. Usted no puede oponer, no puede
mostrarle a otra persona que usted es el dueño de ese bien si eso no está registrado? Porque la sociedad, la gente en general, ¿cómo se da cuenta de que el dueño es Pedro o Juan si no hay un registro donde esté contenida esa información? Pérdida de la cosa que se debe y violación de normas constitucionales o derechos fundamentales. Estas 20 son excepciones que, como les digo, yo he recogido porque a uno se las proponen, porque uno las propone, porque las ve por ahí en una sentencia, porque las ve en un libro y demás. Pero realmente pueden existir miles y no millones de excepciones, porque como no son taxativas, solamente dependen casi que de la imaginación del abogado, básicamente. La finalidad de esta excepción, como hemos visto, es negar las pretensiones del demandante porque ocurre algo. Decirle, señor juez, no, vos no podés conceder estas pretensiones porque existe esta circunstancia que hace que no se le pueda dar la razón al demandante. Las excepciones de mérito se proponen dentro de la contestación, dentro del texto. Las excepciones previas dijimos que se proponen un escrito aparte al de la contestación, un escrito por fuera. Pero ambas se presentan dentro del término de traslado del proceso. Dentro del término de traslado del proceso. Estas excepciones, habíamos dicho que son lo más parecido a las pretensiones del demandante, en el sentido que la excepción de mérito lo que va a decirle al juez es que no puede conceder la pretensión del demandante, por tanto hay una circunstancia que lo impide, alguna de las que dijimos, ¿sí? Y hay personas que le agregan es que la excepción objetiva. ¿Qué es eso? Cualquier otra que resulte probada. A mí sinceramente eso me parece como ser muy porfiado, como muy Dios me lleve y Dios me traiga. Porque en vez de pedir la excepción específica que usted necesita, no, pues la objetiva, lo que vayamos encontrando. ¿Cómo así, hombre? ¿Cómo así que lo que resulte probado? ¿Sí? Pero algunas personas utilizan eso. Yo prefiero no poner eso, sino específicamente poner cuáles son las excepciones que yo pretendo hacer valer para que no se le dé la razón al demandante. Y acto seguido a las excepciones de mérito, que di toda la vuelta con las excepciones previas para que nos quede todo el cronograma, el panorama completo de las excepciones y de esa manera lo podamos entender mejor. Pero ahora pasemos a lo siguiente. Si en la demanda hay juramento estimatorio, en la contestación el demandado puede pronunciarse frente a ese juramento estimatorio y oponerse al mismo diciendo que ese dinero no equivale al perjuicio real o a las mejoras que se realizaron o a los frutos que se produjeron. Sí, porque recuerden que el juramento estimatorio, artículo 206 del Código General del Proceso, se da para el cobro de indemnizaciones, compensaciones, frutos y mejoras. Indemnizaciones, compensaciones, frutos y mejoras. Donde si el demandante va a cobrar alguna de esas indemnizaciones, compensaciones, frutos o mejoras, debe expresar bajo la gravedad de juramento cuánto es lo que se le debe. Usted tiene que decir, se me deben unas mejoras por valor de 50 millones de pesos, que fue lo que yo le metí a esa propiedad. Entonces, el demandado, cuando ve que hay presencia de juramento estimatorio en la demanda, puede pronunciarse frente a ese juramento, bien sea que lo acepta, en cuyo caso quedaría demostrado el perjuicio, o que no lo acepta, en cuyo caso habrá que volver a practicar una prueba para determinar cuánto realmente es el perjuicio. Y el derecho de retención, si se va a alegar. El derecho de retención no se puede alegar para todo, pero si se piensa alegar, entonces aquí es el momento de proponerlo. El derecho de retención
se da en algunos procesos donde se pacta que en caso de incumplimiento, el acreedor puede retener la cosa para obligar al pago de la obligación adeudada. ¿Listo? Y en el siguiente escalón, que es el azul, vamos a encontrar las pruebas. Las pruebas de la contestación tienen dos partes o pueden analizarse desde dos puntos. Primero, las pruebas que usted como demandado va a presentar para demostrar que lo que usted dijo en las excepciones de mérito y que lo que usted dijo en el pronunciamiento frente a los hechos es cierto. Entonces, usted debe presentar pruebas para corroborar o para apoyar lo que usted está diciendo dentro de ese pronunciamiento frente a los hechos y dentro de las excepciones de mérito. Pero además de proponer pruebas nuevas, el demandado también se puede referir a las pruebas presentadas por el demandante. ¿De qué forma? Teniendo en cuenta que todas las pruebas que se presentan a un proceso deben cumplir con los requisitos probatorios, es decir, conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal, además de licitud, en caso de que las pruebas aportadas por el demandante incumplan alguno de los requisitos probatorios, el demandado puede pronunciarse diciéndole al juez que no puede decretar ni practicar la prueba X, por tanto, esta no cumple con los requisitos probatorios de conducencia, pertinencia, utilidad y ausencia de prohibición legal. Si de pronto esos términos le suenan extraños, que es lo más seguro, es porque los requisitos probatorios se ven en teoría general de la prueba. Si usted ya la vio, sabe de qué le estoy hablando. Si no la ha visto, lo verá más adelante. Sin embargo, si usted quiere salir de la duda, en el canal de YouTube busque requisitos probatorios y ahí va a encontrar un video mío de teoría general de la prueba donde yo explico perfectamente cada uno de esos requisitos probatorios. Véalo acá. Vea, esta es la explicación de los requisitos probatorios. ¿Sí? Es esta clase, la clase de Derecho Probatorio, requisitos probatorios. Entonces, si usted lo quiere ver y quiere ver cómo explico yo los requisitos probatorios, véalos acá. Le recomiendo que busque este. Sí, creo que incluso hay uno más actual, porque esta es la del 2018. Esta es una clase del 2018. Yo tengo una más actual, pero no recuerdo en cuál está, entonces la pueden buscar. ¿Sí? Es de teoría general de la prueba. Entonces ahí está, si quiere saber sobre ese tema. Entonces, recapitulando, el acápite de pruebas de la contestación se utiliza para aportar o pedir las pruebas que el demandado pretende hacer valer para demostrar que lo que él dijo es cierto, tanto en el pronunciamiento frente a los hechos como en las excepciones de mérito, pero también le sirven al demandado el acápite de pruebas para pronunciarse frente a las pruebas que pidió el demandante con la demanda. En caso de que éstas no cumplan con los requisitos probatorios y que el juez entonces no puede tener en cuenta dentro del proceso, porque para eso es que son los requisitos probatorios, para determinar efectivamente cuáles son las pruebas que sí se pueden tener en cuenta o no. ¿Listo? ¿Dudas? Muy bien, continuemos entonces. Pasadas las pruebas, se habla de las direcciones de notificación, incluso electrónica, del demandante y del apoderado del demandante, donde estos recibirán las notificaciones, los anexos y por último yo puse las excepciones previas. Revisemos el artículo 96, donde está regulada la contestación
para revisar todo lo que acabamos de decir. Contestación de la demanda, artículo 96. La contestación de la demanda contendrá, primero, el nombre del demandado, su domicilio y los de su representante o apoderado. En caso de no comparecer por sí mismo, también deberá indicar el número de documento de identificación del demandado y de su representante. Tratándose de personas jurídicas o patrimonios autónomos, deberá indicarse el número de identificación tributaria NIT. Segundo, debe hacer un pronunciamiento expreso y concreto frente a las pretensiones y sobre los hechos de la demanda, con indicación de los que se admiten, de los que se niegan y los que no le constan. Y en los dos últimos casos, es decir, los que se niegan y los que no le constan, manifestará en forma precisa y unívoca las razones de su respuesta. Si no lo hiciere así, se presumirá cierto el respectivo hecho. Mucho cuidado con eso, porque algunas personas se dedican a bajar formatos de internet y antes del 2016, que se puso ya en vigencia el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Civil anterior permitía que las contestaciones fueran lo más escueto y simple del mundo y la gente lo único que decía, el hecho primero no es cierto, perdón, no me consta que se pruebe. El hecho segundo, no me consta que se pruebe. No me consta que se pruebe, no me consta que se pruebe, no me consta que se pruebe. Entonces la gente lo único que hacía era copiar, pegar de esa frase, no me consta que se pruebe y todo. Y eran cosas como, el demandado se llama Daniel Lopera Díaz, no me consta que se pruebe. Y ese es uno, por Dios, porque ni siquiera se fijaban. Porque como la carga de la prueba la tenía el demandante de manera única, entonces no me consta que se pruebe, no me consta que se pruebe, no me consta que se pruebe. Y esa era la contestación. Ya no. Ya el código nos exige que si usted va a decir que no le consta, tiene que decir por qué razón no le consta. Y si la razón no es válida, el hecho se presume cierto. Y si usted va a decir que eso es falso, entonces tiene que decir por qué es falso. Porque si no, se presume cierto. Entonces, eso es muy importante. Tercero, las excepciones de mérito que se quieran proponer contra las excepciones del demandante, con expresión de su fundamento fáctico, el juramento estimatorio y la alegación del derecho de retención, si fuera el caso. Cuarto, la petición de las pruebas que el demandante pretenda hacer valer si no obraren en el expediente. Quinto, el lugar, la dirección física y de correo electrónico que tengan o estén obligados a llevar, donde el demandado, su representante o apoderado recibirán notificaciones personales. A la contestación de la demanda deberá acompañarse el poder de quien la suscriba a nombre del demandado, la prueba de su existencia y representación, si a ello hubiere lugar, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante o la manifestación de que no los tiene y las pruebas que pretenda hacer valer. Entonces, esos son los requisitos de la contestación. Siempre tenga claro este artículo, la falta de contestación que genera la confesión ficta. Pero hecho esto, queda entonces contestada la demanda. ¿Quién tiene alguna duda? Muy bien. Entonces vamos a dejar así por el día de hoy y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego, muchachos. Que estén bien.